Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo video de Metas. El día de hoy pues tengo de invitada a mi hermana Gabriela Tapia. Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, excelente, porque todas las personas que nos han visto en estos videos hemos seguido tu vida y todo tu proceso. Ya nos contaste cuando te casaste, cuando te embarazaste, de cuando te has ido de viaje. Hoy no nos viene a contar, pero pues ya tienes al baby, ya Sí. después de unos meses. Y bueno, en esta ocasión he invitado a mi hermana para que pues ella y yo contemos un poquito de historias de terror, de cosas que nos han pasado. Realmente ya era un video que yo tenía ganas de hacer desde noviembre, pero pues bueno, no se dio las circunstancias y es por eso que les venimos a contar un poco de nuestras historias. Y así que comenzamos. Y bueno, hermana, a ver, para empezar me gustaría saber si realmente tú crees en los fantasmas, si no, si tienes como alguna duda o a veces te hace pensar que sí, que no. Sí creo que hay cosas que están más allá de lo que normalmente podemos ver, pero también siento que normalmente es cuando eres un poco más pequeño. No sé si les ha pasado que de repente uno dice, ay, pues es que los niños son como un poquito más sensibles. Yo siento que porque tienes como que un poquito más abierta la imaginación, la creatividad e incluso como que algo más en tu cabeza y que conforme vas creciendo pues dejas como de preocuparte o de tener ese lado, ¿no? Pero sí creo, no creo que esté todo el tiempo latente, incluso en mi vida, o sea, ha habido eventos en su momento, pero pues ya ahorita, hoy por hoy, o sea, no hay algo, pero creo que es parte de... Ok, a ver, cuéntanos como una experiencia que tuviste, no sé, desde pequeña o a mediados, o a ver, empiézanos, ¿qué es lo primero que recuerdas así de historia, de terror? La primera, yo recuerdo, cuando era pequeña, tenía como 7 años más o menos, yo dormía en casa de mis abuelos, tenía ahí mi propia habitación y demás. Entonces recuerdo que ya mi abuelita me fue a dejar a la cama y me prendió el foquito, típico foquito que tienen los niños ahí en la conexión del bus. Y entonces de repente lo que pasó fue que recuerdo que apagó la luz, se salió y pasaron yo creo que 5 o 10 minutos, no sé cuánto, pero sentí que algo me estaba respirando. O sea, yo estaba durmiendo así como de ladito y sentí como si alguien me estuviera respirando en la oreja. Entonces me paré corriendo, prendí la luz y salí disparada del cuarto. Y eso provocó que por lo menos yo creo que un año durmiera con mis abuelos. O sea, ya nunca volví a regresar. Ya después de eso nos cambiamos de departamento, de casa. Ya nunca volví a dormir sola. Pero yo antes, cuando era muy pequeña, pues dormí sola y demás. Y fue una experiencia muy traumante. O sea, mi abuelita me decía, vamos, te quedas ahí otra vez. Y yo no podía quedarme sola. Entonces creo que fue mi primera experiencia que recuerdo así como con algo paranormal. Una experiencia que recuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero mi mamá tenía una pelota que le habíamos regalado roja, grande, que porque ella quería una pelota. Ah, sí, que de niña nunca la tuvo. Ajá, que de niña nunca la tuvo. Entonces, digamos que los cuartos, bueno, este departamento era corredizo, ¿no? Entonces estaba todo corredizo. Sí, sí, me acuerdo. Que era ahí por la Morelos, ¿no? Ajá. Y entonces yo estaba viendo la tele, estaba viendo Hannah Montana. Y yo nomás veo como esta pelota roja empezó así como a botar así nada más. Y yo, ¿por qué está botando? Pero digamos que era un rebote así ligero, pero como que iba tomando. Iba incrementando. Ajá, y yo decía, ahora sí, ¡qué miedo, Beli! Y entonces así iba botando y nada, ya solté el grito y creo que me fui contigo, no sé si te acuerdas, pero o sea, creo que es como una historia que tengo muy presente sobre cosas que no te explicas porque pues no estaba abierta la ventana, eran como las 9, 10 de la mañana, no es como que en la habitación pues haya como aire, ¿no? Para que, y aparte sí, es una cosa que lo mueva de derecha a izquierda, pero de arriba hacia abajo pues una pelota creo que no se mueve. Sí, estaba rebotando tal cual. Ajá. Yo me acuerdo que en esa casa pasaban cosas muy, muy raras. O sea, la verdad es que trataba yo como de decir, no es cierto, no, pero sí contaban los vecinos que en la parte de abajo, donde había un altar hacia la Virgen, ahí se veía una sombra. Creo que de hecho tú la viste, ¿no? Sí. Y que después nos contaron, pues es que ahí iba y se sentaba la señora de abajo, que ya había fallecido.
Entonces, sí, o sea, sí tenía un ambiente y una vibra muy rara en general esa propiedad, ¿no? Sí. Porque de hecho en esa propiedad vivimos en 2 departamentos. Y entonces, creo que ahí fue donde a ti de alguna manera como te detonó un periodo muy complicado en esa sensibilidad, ¿no? Sí, justo, como que era muy sensible. Y hablando de ese departamento, pues yo siempre le decía a mi hermana que siempre iban a tocar, o sea, eran las 6 de la tarde y alguien iba así como que a tocar la puerta y mi hermana no me creía, yo le decía que sí, que van a tocar y entonces un día fueron a tocar y le digo a Gaby, no abras, no hay nadie. Y afortunadamente o desafortunadamente era como de esas puertas que a la mitad estaban tapadas y la otra mitad era de vidrio. Y entonces tocan la puerta, se asoma Gaby, se nada más jala como la cortina y obviamente no había nadie. Entonces yo le dije, no hay nadie, o sea, nada más vienen a tocar, quién sabe quién venía a tocar, quién sabe quién quería pasar a mi casa. Pero pues yo, o sea, ya me había acostumbrado, aparte porque me quedaba yo solita en ese departamento. ¿Qué es lo que dicen? Yo recuerdo que era antes muy mencionado el de si alguien va y toca a tu puerta, pero si tú ves que no hay nadie, o sea, si te asomas por la mirilla o en este caso si es un cristal y algo así, no abras la puerta porque es como si los dejaras pasar, ¿no? Como esa energía que está ahí, no le hagas. Igual cuando un perro está ladrando hacia una puerta y tú sabes que no hay nada, no le des como esa importancia porque es como dejarlos pasar. Oíste, Dani, ya no le abras la puerta, chiquis, porque luego se la abre Dani, pero sí, le dice a mi esposo, no hay nadie, y la abre. Otra, me acuerdo mucho, vivíamos antes en la Colonia Obrera y una vez íbamos yo iba con mi abuelo y íbamos por la cena de seguro unas quesadillas o algo así y íbamos caminando en la calle. Entonces había varias propiedades, o sea, casas, ¿no? Nosotros vivimos pues en un tipo vecindad, ¿no? Algo así. Que es un edificio ya colonial. O sea, viejísimo. Y entonces íbamos caminando y me acuerdo que yo vi a alguien, o sea, primero no había identificado qué era, pero arriba del techo era como así como en triangulito y tenía sus tejas, esa casita, y vi algo. Pero conforme nos íbamos avanzando como que iba siendo como más claro lo que se veía. Entonces era una persona, o sea, hasta me acuerdo cómo era. O sea, era una persona vestida como de negro, sentada como cuando cruzas los pies. Y se veía flotando. Iba yo con mi abuelo. Y entonces yo le dije a mi abuelito, ¿ya viste? Y me acuerdo que me dijo, no veas. Pero cuando me dijo no veas, me tapó los ojos y me volteó. Y me dijo, sigue caminando. Y ya llegamos a la casa y yo así, ¿qué pasó? Y mi abuelito, no, nada. Como que siento que él trataba como en ese momento trató de cubrirme y no darle importancia a lo que habíamos visto. Pero el otro día que se lo estaba contando a mi esposo, así me enchiné la piel porque nada más de acordarme de eso, sí fue muy raro. O sea, tendría yo creo que como 12 años, algo así. Entonces, con mis abuelitos sí me tocó un par de cosas vivir. ¡Qué miedo, Beli! Por cierto, escuchen Vampiro Chimuelo de Beli Beto. Está genial. De ahí van a saber el porqué. ¡Qué miedo, Beli! Pero sí, o sea, en estas como cuestiones de terror, yo me acuerdo que justo en esa vecindad donde vivíamos, pues ya ves que todas como las casas estaban como pegadas, se puede decir que al lado derecho, ¿no? Eran como mini casitas, una pegadita de la otra. De la otra. Entonces como que había todo un espacio, ¿no? Un pasillito, un patio. Que le utilizamos para jugar. Entonces para colmo nosotros vivíamos hasta el fondo. Entonces cuando llegaban en la noche, o sea, mi mamá siempre era obviamente, ¿no? Las mamás mandan a sus hijos ve a abrir la puerta, ya llegó, ¿no? El tío, ¿no? Ya llegó la persona que nos viene a visitar. Y luego si era de noche, para mí era pero yo, ¿por qué tengo que pasar? O sea, todo ese pasillo, ¿no? Porque a mí como que no sé, me daba miedo, como estaba más chiquita, yo creo que tenía 6, 7 años. Entonces como que a mí sí me daba miedo en ese entonces, pues sí, la vecindad, que ahora que falleció mi hijo, nuestro abuelito, ya ves que nos contaba mi tía que nuestros sobrinos o Alain veían a mi hijo, ¿no? Que les hablaba
que les decía como de... Que les decía, ahí está, que señalaba primero la foto y que después decía, ahí está, ¿no? Y que le decían, ¿quién? Él, ¿no? Ajá. Porque según yo ellos bueno, al menos él lo vio muy chiquito, ¿no? Sí, como de un año y medio. O sea, no es que convivieran muchísimo tiempo como las otras dos sobrinas que tenemos, pero sí era como raro, ¿no? Que un niño tan pequeño de repente identificara que esa misma persona de la foto, según estaba ahí fuera. Ajá. Y ahí fue donde también escuchaste La Llorona. A ver, cuéntame. Ay, sí. Esa vez ya era más grande, tenía yo como 17 años, más o menos. Entonces estaba yo trabajando en mi proyecto de tesina para la vocacional. No, entonces yo creo que sí, debe haber 17, 18 años. Entonces me prestaron una laptop y estaba escuchando el disco de Rebelde, ¿no? El primer disco que sacaron a la venta y demás. Y entonces estaba yo editando unas fotos y recuerdo que de repente escuché un grito, pero un grito así como pues un lamento muy grande, así como pero así intenso. Pero yo traía los audífonos, ¿no? Y fue así de... Y regresé la canción. Porque en ese momento como que no lo hilé. Y ya no se escuchó nada. Y entonces como que de esas veces que empiezas a reaccionar y se te empieza otra vez a poner la piel chinita. Y yo así de... Hoy creo que ya es muy tarde. Eran 2, 3 de la mañana, yo creo. Entonces ya apagué la compu y todo y me acosté. Y al día siguiente en el desayuno mi abuelita le dijo a mi abuelito, ¿le escuchaste? Y le dijo mi abuelito, sí, ahí andaba. Y yo, ¿quién? ¿Quién andaba, no? Y ya me ha vuelto así de, ¿cómo que quién? Y yo, es que escuché un grito. Y ya me dijo, sí, lo mismo nosotros escuchamos, ¿no? Y yo así de, ¡ay! ¿Qué es lo que dicen? No sé si sea verdad, yo creo que nunca la he escuchado, pero dicen que si la escuchas de lejos es porque está cerca, y si la escuchas cerca es porque está lejos La Llorona. ¿Quién sabe si sea verdad? Yo no quiero averiguar si existe o no existe, pero según eso es lo que ya me habían contado de que de ese como mito, ¿no? De que si la escuchas cerca es porque está lejos, si la escuchas lejos es porque está cerca. Entonces, no sé, creo que la que también la he escuchado es Vicky, porque su casa en ese entonces creo que quedaba en nuestra tía prima Vicky cerca, y creo que ella nos contaba, ¿no? Que luego se escuchaba La Llorona o no sé, en su casa por donde vivía. Es que lo que normalmente mencionaban es que tiene que ver como un contacto con el agua, ¿no? Antes había muchos más lugares donde había ríos, pasaba agua, canales y demás, y entonces era como muy común. Yo me acuerdo que también mi abuelita antes me contaba, es que te digo, por eso creo de alguna manera, porque cuando eres niño como que es muy difícil que desacredites las cosas, ¿no? Ya de grande empieza a decir, ay, se movió la lámpara. Ay, pues claro, porque dejé abierta la ventana, que no sé qué. O sea, ya le encuentras una explicación a todo. Y tal vez cuando eres niño todavía eres inocente y de alguna manera pues también te llama un poco la atención lo místico, ¿no? Entonces, que decía mi abuelita que cuando iba ella a ver a su abuelita, pasaban por un río y que entonces había un árbol y que ahí es donde se veía, o sea, un árbol muy cerca del río. Entonces que mi tío Jesús y mi abuelita, cuando iban a ver a esa abuelita, la llegaban a escuchar. Entonces sí está... O sea, que alguien te lo diga ya y así como que en esos momentos y así como te lo cuentan, sí te da mucho escalofrío y dices, creo que sí existe. ¡Qué miedo, Beli! Yo tengo una historia que siempre la cuento y la mayoría de mi familia lo sabe, que yo sí vivo, pero un fantasma, pero así cerca, pero muy cerca, y es como de esos fantasmas o de esas presencias que dices, pero ¿cómo, no? Porque siempre relacionas un fantasma 3, 2 de la mañana, ¿no? Sí. O lo relacionas cuando todo está oscuro, ¿no? O lo relacionas cuando estás solo, ¿no? O sea, como que todo es el fantasma siempre te va a tocar solo, te va a agarrar así en la madrugada o cosas así, ¿no? Y te va a hacer buh, ¿no? Pero no, yo el fantasma que vi, estábamos en casa de mi tía China, de mi tía Irma. Entonces ya tenía su mamá como unos años o unos meses que había fallecido, la verdad que ya no recuerdo ahorita, y total de que mi mamá nos llevó con ella y la fuimos a ver y todo esto y convivir.
Pero lo particular es que la señora Ana, que en paz descanse, pues cada que íbamos a casa de mi tía era como de, ella te pedía agua, ¿no? Te pedía agua o algo así, ¿no? De, me das agua, se acercaba y tú te inclinabas y ya, ¿no? Pues le dabas el agua, ¿no? Como siempre. Entonces recuerdo que estábamos como todos sentados en la recámara de mi tía, así como haciendo un círculo, un minicírculo, y para colmo yo quedé como enfrente donde la señora Ana dormía. Entonces yo la vi cómo se levantó de su cama y me dijo así como, ¿me das agua? Y entonces pues como, no sé decirlo, inercia o no sé la palabra, ustedes me dirán, pues yo me levanté, me acerco y cuando me acerco como que me hago para atrás porque digo, no, porque ella ya se murió. O sea, ya no está aquí, no sé. Entonces como que me hago tantito para atrás, me siento y me dice mi mamá así de, ¿qué pasó? Y ya entonces me fui a la cocina de mi tía y le dije a mi mamá, es que vi a la mamá de mi tía y me pidió agua, la señora Ana me dijo, ¿me das agua? Entonces pues para mí fue natural, como siempre nos pedía y como siempre pues todos le dábamos agua, para mí fue de, sí, yo te doy agua. Sí, claro. Y era como, o sea, las 5 o 6 de la tarde y les digo, o sea, era todo lo contrario a lo que siempre te dicen, ¿no? Que te espantan en la madrugada solos y oscuros, no. Esas eran las 5 o 6 de la tarde. Éramos como más de 5 personas en el mismo espacio, o sea, ¿cómo, no? Y yo fui la única persona que yo vi a la señora Ana, o sea, como que... Claro. Sí no me dio miedo, o sea, como que me dio nostalgia, como decir, ay, ahí está, ¿no? Y obviamente mi tía luego me preguntó porque salió de, oye, ¿qué pasó? Y pues ya le dije, ¿no? Que yo había visto a su mamá, ¿no? Pero pues sí, no era como algo muy agradable decirle, ¿no? Porque pues también acaba de fallecer su mamá, entonces como que sí era muy sensible ese tema. Que es parte, ¿no? También que la energía, antes se mencionaba que cuando falleces normalmente vuelves a recorrer como todos los espacios en los que estuviste, ¿no? Como que vuelves a despedir. Por eso mucho las historias de que te dicen, pues es que estaba yo barriendo la calle y pasó don Pepe, ¿no? Y me dijo, hola, buenos días, ¿no? Y ya después, así, es que acaba de pasar don Pepe. No, pues sí, don Pepe ya murió, ¿no? Algo así. O sea, ese tipo de cosas sí llegan a pasar. Y insisto, yo las creo. Solo que siento que también ya en este mundo cada vez ese tipo de energías son más selectas a ciertos grupos o a ciertas personas porque pues a veces estás tan mezclado en tu día a día, en tus compromisos, en todo lo que pasa que dejas a un lado un poco ese misticismo, ¿no? Sí, entonces es algo que pudiera pasar. También recuerdo mucho, ¿te acuerdas de la historia de mi abuelita? La de... sí. Bueno, para ponerlas así un poquito en contexto, casi toda su vida mi familia vivió en el centro histórico. Entonces, lo que pasaba ahí era que vivían casi al lado del claustro de Sor Juana. Hoy en día creo que es un colegio. La universidad. Ajá. Entonces, era una vecindad, vaya, ¿no? Se decía o se rumoraba que ahí murieron muchas monjas. Entonces, mi abuelita se quedó esa vez sola. Se llevaron a todos, se llevaron a mis tíos, a mi mamá, salieron. Y la única que se quedó mi abuelita estaba muy cansada. Entonces ella comenta que se acuesta y se queda dormida. Y para eso le dijeron, no se te olviden los frijoles, que dejaron la olla express puesta. Y entonces dice mi abuelita que estaba durmiendo y que de repente debajo de su cama, enfrente de su cama, salió una mano y le jaló las cobijas. Cuando se las jaló, mi abuelita, o sea, vio que era una mano y que se las jaló. Y entonces mi abuelita así se paró, dice eso sí, fue a apagar los frijoles y salió disparada. Y que cuando llegaron, no sé, como 1 hora o 2 horas después, estaba afuera, ¿no? Y le dijeron, ¿qué pasó? Porque le decían negra. Bueno, sus hermanas y su mamá. ¿Qué pasó, negra? ¿Qué haces aquí afuera, no? Y ella así de, es que me espantaron, es que vi una mano, que no sé qué. Yo ya no me vuelvo a quedar sola. Y todo el tiempo que vivió ahí, jamás se volvió a quedar sola. Tenía un pánico a quedarse dormida o algo así sola. Nunca. Oye, y a ver, ¿en tu nueva casa, tu nueva propiedad te han espantado? Como que hay... No, fíjate que en las 3 viviendas que hemos estado como matrimonio, la energía ha fluido muy bien. A pesar que en el primer departamento tú dices que sí había una energía rara. Yo la verdad es que nunca la sentí.
y yo soy muy miedosa. Sí. Entonces, siempre puedo andar así en donde he vivido con la luz apagada a X hora y ando así por el departamento deambulando. Hasta mi esposo luego dice, oye, prende la luz. Pero ni al caso, o sea, a mí me gusta estar así como en ese ambiente y nunca me ha pasado nada. No. A mí tampoco, bueno, yo nomás he tenido un departamento como matrimonio, pero el otro día Jesús me regañó, no sé, si está en lo correcto ni me digan, porque yo soy de las personas que yo luego he escuchado como ruidos. Yo quiero pensar que es el vecino de arriba, pero yo sí he escuchado ruidos y entonces como que yo soy de, si vas a vivir en mi casa, págame, ¿no? Y así empiezo como a hablar al aire, ¿no? Y el otro día me dice Jesús, es que yo aquí dejé dinero, ¿no? Y yo soy como de las personas de, y aquí estaba el dinero, ¿no? Y regrésamelo, ¿no? Porque no sé, algo creo que escuché, leí de unos duendes, ¿no? Entonces como que les tienes que hablar, ¿no? Si se te desaparecen tus cosas y todo esto, como que les tienes que exigir de, y dámelos, y esto, ¿y dónde está? Y el otro día Jesús me regañó porque me dijo, oye, no estés gritando al aire porque dicen que puedes como que mover energías y todas estas cosas. Entonces ya desde ahí como que quiero gritar si se me desaparece algo, pero ya como que lo piensas. Pone, como que aquí tengo a Jesús en mi cabeza de no grites porque se mueven energías y que no sé qué. Entonces como que ahí me hace coco wash eso, entonces ya me quedo callada y digo, por si sí o por si no, alguien me vaya a contestar. Entonces como que ya no. Y aquí lo único raro fue que yo le decía a Gabriela, es que se escuchan helicópteros. Entonces yo le decía a Gaby, es que se escuchan helicópteros. Y Gaby que no, y yo que sí se escuchan. Y yo que no. Y un día, o sea, ya era de madrugada, yo me quedé viendo una película y escuché así como si fuera el helicóptero como a bajar, pero un ruido, no sé, raro, ¿no? Pero yo lo asocio que es un helicóptero. Y en eso se despierta Jesús y me dice, ahí andan. Y yo así como que, ¿quiénes, no? O sea, los fantasmas no me dan miedo, pero los ovnis, amigos, eso sí me dan, pero muchísimo miedo. Por favor. Que sí existen. Entonces, yo, cállate, yo no digas nada. Y Jesús, que sí, oye, yo, cállate. Entonces yo le subía más a la tele. Y al día siguiente, que nos ponemos como a desayunar, no me acuerdo, creo que íbamos a buscar algo en el celular, nos aparece como si nosotros hubiéramos buscado, pero la afirmación de los ovnis sí existen, o sea, no en signo de interrogación o nada, o sea, sí nos pusieron como los ovnis sí existen. Y como que fue así de, tú buscaste y yo no, yo tampoco. Y fue así como que, ok, nos vamos a ir con nuestros honores sin saber si sí existen o no. O ya nos dieron una pista, pero sí. No sé, ¿algo más que nos quisieras decir en estas historias? Uy, no, sí hay muchísimas, pero pues creo que igual y puede haber un segundo capítulo, algo así, o algo que más tú cuentes, que tú eres la que las vivías más. A mí solamente me tocaba ser espectadora de algunos casos en los que se vio envuelta Ruby. Pues hermana, muchas gracias por venir. Si quieren la segunda parte, pues ahí nos escriben, le comentan a mi hermana, que luego es la que le dicen de, oye, vemos los videos de tu hermana. Entonces muchas gracias a todos los amigos de mi hermana que ven mis videos. Y bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden darle like, comentar y bueno, suscribirse y díganos si quieren más videos con mi hermana de este y otros temas. Entonces Gaby, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y recuerden que este y todos los videos son producidos por Jesús Vega. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.